El caso clínico a tratar es sobre hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es un conjunto de enfermedades que afectan la vasculatura pulmonar y que se definen como un aumento de la presión arterial, tomando en cuenta que la presión arterial pulmonar media es mayor a 22 milímetros de mercurio. Los síntomas que va a manifestar un paciente con hipertensión pulmonar van a ser disnea, dolor torácico y síncope. Si no se lleva un tratamiento, la enfermedad va a conllevar una alta tasa de mortalidad. Sin embargo, la causa de muerte principal y frecuente va a ser la insuficiencia cardíaca derecha descompensada. La hipertensión arterial se divide, según sus causas, en hipertensión arterial pulmonar idiopática, hipertensión arterial pulmonar heredable, ya sea por el BMPR2, el ALK1 endógena con o sin telangiectasia hemorrágica hereditaria y el heredable de tipo desconocido. La hipertensión arterial pulmonar se puede deber a fármacos y toxinas inducidas y también se puede dar hipertensión arterial pulmonar que esté asociado con una enfermedad. Puede ser una enfermedad del tejido conectivo o a causa de una infección por VIH, por hipertensión portal, por una cardiopatía congénita, por esquistosomiasis o incluso por una anemia hemolítica crónica. Puede haber hipertensión pulmonar también persistente del recién nacido. La OMS tiene una clasificación funcional para calificar el tratamiento y llevar la monitorización de los enfermos con hipertensión pulmonar. Esta clasificación tiene 4 subdivisiones. En la de clase 1, el enfermo no tiene ninguna limitación de la actividad física, pero sí va a presentar síntomas como disnea, fatiga, dolor torácico o presíncope. Esta puede ser de origen idiopático o de origen hereditario. En la clase 2, el enfermo presenta una limitación leve a la hora de realizar actividad física, pero no tiene síntomas estando en reposo. Al realizar actividad física normal, va a provocar disnea, fatiga, dolor torácico o presíncope. En la clasificación 3, el enfermo sí presenta una moderada limitación de la actividad física, no va a tener síntomas en reposo, pero a la mínima actividad física provocada va a tener síntomas de disnea, fatiga, dolor torácico o presíncope. En la clase 4, el enfermo es incapaz de desarrollar cualquier tipo de actividad física. Incluso puede presentar signos de insuficiencia cardíaca derecha estando en reposo, y la disnea y la fatiga pueden estar presentes ya sea en reposo y aumentar a cualquier tipo de esfuerzo. El problema fundamental de una hipertensión arterial pulmonar va a ser a nivel de las pequeñas arteriolas pulmonares donde se da la vasoconstricción, la trombosis in situ y fundamentalmente una proliferación fibromuscular de la capa íntima que van a condicionar a que se dé una obstrucción de la luz vascular. Esta proliferación fibromuscular va a incluir tanto a la célula endotelial como a la célula de músculo liso vascular y también a los fibroblastos. El caso clínico es un hombre de 33 años, el cual tuvo un ingreso al hospital presentando los síntomas de disnea reciente y progresiva de grado leve que le provocaba limitaciones físicas.
Como antecedentes, el paciente tuvo 2 hermanas que fallecieron de hipertensión pulmonar primaria a los 11 y 14 años de edad. No hay otra información que sugiriera enfermedades tanto de tipo cardíacas, respiratorias o infecciosas específicas o anormalidades, ya sea en articulaciones o en piel. Al examen físico, el paciente parecía débil, ya que tenía un peso bajo para su altura, pesaba 60 kilogramos y tenía una altura de 1.82 metros. Al evaluar, se percató un sonido alto de cierre de la válvula pulmonar que se oía en el precordio. Al evaluarle los pulmones, se revelaron ronquidos leves y estertores finos en ambos lados que desaparecían completamente después de que se le administrara diuréticos. En test complementarios de imagen y de laboratorio para enfermedad cardíaca, hepática y pulmonar, para tromboembolismo crónico, para esquistosomiasis o infección por VIH y enfermedades de tejidos conectivos, todos fueron negativos. Las metodologías de secuenciación de ADN no mostraron alguna mutación en la región codificada del gen BMPR2 del paciente y la respuesta vasodilatadora fue negativa. Los datos de la cateterización cardíaca derecha fueron compatibles con una hipertensión arterial pulmonar. Como diagnóstico del paciente, definimos el problema del paciente, una hipertensión arterial pulmonar de tipo 1, causa idiopática. El objetivo terapéutico va dirigido para disminuir la presión arterial pulmonar, mejorando la vasodilatación arterial del paciente. A la hora de seleccionar el medicamento P, recordemos que esta es una enfermedad que va progresando, es progresiva y fatal y no tiene un tratamiento que sea de tipo curativo. Aunque sí se puede mejorar, no hay curación para la hipertensión arterial pulmonar. La farmacoterapia entonces actual va a mejorar la morbilidad y en algunos casos la mortalidad. Los fármacos seleccionados son los prostanoides, antagonistas del receptor para endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, estimulantes de la guanilil ciclasa soluble. El evoprostenol, muchas de sus acciones del evoprostenol se ejercen por estimulación de la adenilato ciclasa. Esta va a conducir a un incremento de los niveles intracelulares del adenosín 3,5 monofosfato cíclico. En las plaquetas humanas hay una estimulación secuencial por medio de la adenilato ciclasa y luego una activación de la fosfodiesterasa. Los niveles elevados del AMP cíclico regulan las concentraciones dentro de la célula del calcio por estimulación de su eliminación. Esto inhibe consecuentemente la agregación plaquetaria y por tanto la reducción del calcio citoplasmático, de lo cual va a depender la variación de la forma de las plaquetas y el grado de agregación y la reacción de la liberación. El fármaco tiene una semivida de la descomposición espontánea a 6-oxoprostaglandín y no supera los 6 minutos, pudiendo ser tan solo de 2 a 3 minutos, tal como se ha determinado a partir de velocidades de degradación in vitro de evoprostenol en sangre humana completa. Se va a utilizar en pacientes con síntomas pertenecientes a hipertensión arterial pulmonar
de clases 3 y 4 según la OMS, y también se pretende que a través de este fármaco mejorar la capacidad del ejercicio del paciente. La seguridad, pues el fármaco no presenta un riesgo especial para los seres humanos, pero sí tiene efectos adversos frecuentes como es una sepsis, septicemia, disminución del recuento de plaquetas, sangrado en diversas localizaciones, ansiedad, nerviosismo, dolor de cabeza, taquicardia, bradicardia y en raras ocasiones hipertiroidismo. La administración va a ser a través de una perfusión continua por vía intravenosa, y el fármaco tiene contraindicaciones como hipersensibilidad al principio activo, insuficiencia cardíaca congestiva derivada de una disfunción grave del ventrículo izquierdo, y como recomendación, este fármaco no se debe utilizar de forma crónica. El Iloprost aún se desconoce su mecanismo de acción exacta. Se cree que actúa a través de una inhibición de la agregación, adherencia y liberación plaquetaria, dilatación de las arteriolas y vénulas, un aumento de la densidad capilar y disminución de la permeabilidad vascular aumentada en la microcirculación, activación de la fibrinólisis e inhibición de la adherencia y migración de los leucocitos tras una lesión endotelial, así como una disminución de la liberación de radicales de oxígeno libres. La semivida de la fase terminal de eliminación plasmática es de media hora, por lo que la concentración desciende hasta menos del 10% de la concentración de equilibrio a las 2 horas después de finalizar la infusión. Tiene efectos vasodilatadores de arterias sistémicas así como pulmonares, lo cual a su vez reduce la presión arterial. Se debe emplear únicamente en hospitales y centros sanitarios debidamente equipados y que estén bajo vigilancia estricta. Su eficacia y seguridad tras su administración permiten su uso como monoterapia o también como terapia combinada, como reacciones adversas con mayor frecuencia cuando se utiliza a la dosis especificada son la rubefacción facial y la cefalea. Durante la infusión prolongada también se pueden presentar malestares como un malestar general, náuseas, vómitos, dolores espasmódicos, abdominales, diarrea, sudoración, sensación de calor y debilidad. Su administración, a diferencia de otras prostaciclinas análogas, es diferente, ya que este es a través de inhalación, lo que conlleva a una menor frecuencia de eventos secundarios. También se puede administrar como infusión intravenosa después de diluirlo. Este fármaco es contraindicado en el embarazo, en lactancia, en hipersensibilidad a los componentes del preparado y las enfermedades en las que los efectos del Iloprost sobre las plaquetas puedan aumentar el riesgo de hemorragia como úlceras pépticas activas, traumatismos, hemorragia intracraneal. El treprotinilo es un análogo de las prostaciclinas y su acción es vasodilatadora y antiagregante plaquetaria. Sus acciones principales farmacológicas son vasodilatación directa en los lechos pulmonares y vasculares arteriales sistémicas e inhibición de la agregación plaquetaria. Está indicado para tratar la hipertensión arterial pulmonar de causa idiopática, heredable o asociada a enfermedades de tipo del tejido conjuntivo, y en pacientes con síntomas de clases funcionales, ya sea 3 o 4 de la OMS, para mejorar la capacidad del ejercicio. Un 85% de los pacientes reportan dolor y otra reacción en el sitio de infusión. Otros efectos colaterales pueden incluir cefalea, diarrea, náuseas, rash, dolor en la quijada, mareo, edema, prurito e hipotensión. Se debe de discontinuar abruptamente la infusión del treprotinil después, ya que puede producir un empeoramiento de los síntomas de la hipertensión pulmonar. Su administración puede ser
también de parenteral, oral o inhalada, a través de comprimidos de liberación prolongada y en solución por inhalación. La solución para inyección es estable a temperatura ambiente. El treprostinil por vía oral se utilizan dosis de 0.12, 0.25, 1 y 2.5 miligramos 2 veces por día, y las dosis recomendadas por vía inhalatoria es de 18 microgramos 4 veces al día. El Bosentan disminuye la resistencia tanto pulmonar como sistémica, dando lugar a un aumento del gasto cardíaco sin aumento de la frecuencia cardíaca. Va a competir con la unión del ET1 y otros péptidos ET a ambos receptores ETA y ETB con una afinidad ligeramente superior por los receptores ETA que por los de ETB. Este va a actuar como antagonista específico de los receptores ET y no se une a otro tipo de receptor. Después de la administración oral, las concentraciones plasmáticas máximas de Bosentan se alcanzan en 3 a 5 horas y la semivida de eliminación terminal es de 5 horas en adultos sanos. El tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar para mejorar los síntomas y la capacidad de ejercicio en pacientes de clase funcional 3 de la OMS se ha demostrado eficacia en hipertensión arterial pulmonar primaria, idiopática y hereditaria, hipertensión arterial pulmonar secundaria a la esclerodermia sin enfermedad pulmonar intersticial significativa, hipertensión arterial pulmonar asociada a cortocircuitos sistémico pulmonares. Como reacciones adversas más frecuentes está la anemia, un descenso de la hemoglobina, frecuencia desconocida, anemia o descenso de la hemoglobina que requirió transfusión de hematía, cefalea, síncope y palpitaciones. Este fármaco es a través de administración oral, está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al Bosentan o a cualquiera de los componentes de su formulación, y también se contraindica en los pacientes con insuficiencia hepática, ya sea moderada o grave. El ambrisentan posee una alta afinidad antagonista hacia el receptor de endotelina tipo A, con una alta selectividad para el receptor tipo A contra el de tipo B. En los pacientes con hipertensión pulmonar se incrementan las concentraciones en el plasma de endotelina 1 10 veces y se correlaciona con el aumento de la presión media, principalmente en el endotelio de las arterias pulmonares. El fármaco se absorbe rápidamente, produciendo las concentraciones máximas en aproximadamente 2 horas después de su administración. En su eficacia disminuye la mortalidad de los pacientes con hipertensión pulmonar, mejora la distancia recorrida en la prueba de 6 minutos y se ha demostrado su eficacia en hipertensión arterial pulmonar idiopática o heredable y en hipertensión arterial pulmonar asociada a trastornos del tejido conjuntivo e hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatía congénita corregida simple. Los eventos adversos están reportados, algunos leves y moderados, como edema periférico, cefalea, sinusitis y congestión nasal. Es de administración oral, está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, incluidos los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 3, de acuerdo a la clasificación de la OMS, puede causar daño fetal, por lo tanto está contraindicado su uso en el embarazo. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. El primer medicamento de este grupo es el sildenafil o sildenafil. Este es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 5. Esta se encuentra en altas concentraciones en la vasculatura pulmonar. La inhibición de la fosfodiesterasa 5 incrementa los efectos vasodilatadores del óxido nítrico en la hipertensión arterial pulmonar y previene la degradación del monofosfato de guanosina. Esto promueve la relajación vascular del músculo liso e incrementa el flujo sanguíneo. El sildenafil cuenta con una rápida absorción, alcanza una concentración plasmática máxima a los 60 minutos y es un fármaco de fácil administración y bien tolerado con una buena relación costo-eficacia. La efectividad del sildenafil en pacientes que lo reciben hasta por 5 años ha sido demostrado con eficacia y seguridad continua, sin indicios de pérdida o de efectividad con su uso prolongado.
Es seguro y es efectivo en personas con trastornos cardiovasculares que no reciben nitritos, como los que emplean regímenes con múltiples drogas para el manejo de la hipertensión. Entre sus efectos adversos está hipertensión arterial pulmonar. O sea, en los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar puede existir mayor riesgo de hemorragia en pacientes con tratamientos con antagonistas de la vitamina K. Esta administración oral está contraindicado en hipersensibilidad, uso concomitante con nitratos, disfunciones cardiovasculares graves, angina inestable, insuficiencia cardíaca grave, hipotensión, historia reciente de un accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio, retinitis pigmentosa y muestra interacción con el ketoconazol, itraconazol, ritonavir. El otro medicamento es el tadalafilo, que es un inhibidor potente y selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5, que, como mencioné anteriormente, es la enzima responsable de la degradación del guanosil monofosfato cíclico. Después de su administración en una dosis única, las concentraciones plasmáticas máximas alcanzan entre 30 minutos y 6 horas y un promedio de 2 horas. Está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar clase funcional 2 y 3, de acuerdo a la clasificación de la OMS en los adultos. También se usa para mejorar la capacidad de ejercicio y se ha demostrado eficacia en hipertensión arterial pulmonar idiopática o asociada a enfermedades del colágeno. Un dato muy importante de esto es que se cuenta con muy escasa información sobre su uso en hipertensión arterial pulmonar. Entre sus efectos adversos más frecuentes están la cefalea y la dispepsia. Otras relativamente frecuentes son los mareos, hipotensión, congestión nasal y edema palpebral. Esta administración oral está contraindicada en hipersensibilidad, infarto agudo de miocardio en los 90 días previos y en hipotensión grave. El riociguat, este restablece la vía del óxido nítrico y guanosil monofosfatasa cíclico, lo que da lugar a una mejoría significativa de la hemodinámica vascular pulmonar y a un incremento en la capacidad del ejercicio. Cuando el óxido nítrico se une a la guanosilgrasa, la enzima cataliza la síntesis de la molécula señalizadora del monofosfato de guanosina cíclico. Entonces, el monofosfato de guanosina cíclico intracelular desempeña un papel importante en el proceso de regulación que influye en el tono vascular, la proliferación, la fibrosis y la inflamación. Funciona al relajar los vasos sanguíneos en los pulmones para permitir que la sangre fluya fácilmente. La biodisponibilidad absoluta es alta, 94%. Se absorbe rápidamente, aparentemente las concentraciones máximas se alcanzan entre 1 y 1 hora y media después de haber tomado el medicamento. Entre su eficacia, es un medicamento de uso hospitalario que se encuentra actualmente autorizado para el tratamiento de los pacientes adultos con clase funcional 2 y 3, de acuerdo a la clasificación de la OMS. También en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, inoperable o bien persistente o recurrente después de un tratamiento quirúrgico, esto para mejorar la capacidad para realizar ejercicios. Entre sus efectos adversos está dolor de cabeza, estreñimiento, acidez, molestias estomacales, náuseas, vómitos, diarreas, hinchazón de las manos, piernas, pies y tobillos. Esta administración oral está contraindicada en hipersensibilidad, en el uso de otros inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, en el embarazo, hipertensión pulmonar sintomática asociada a una neumonía intersticial idiopática. Este es un algoritmo publicado por una revista española de cardiología del año 2016, en el que se explica cuál es el procedimiento que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. En el caso de nuestro paciente, de acuerdo a las pruebas que se le realizaron, daba un resultado que era no vasorreactivo y que tiene una clasificación de acuerdo a la OMS tipo 2. Entonces vemos los medicamentos que podemos utilizar. Están el ambrisentan, bosentan o el sildenafilo.
guiándonos de lo anterior para elegir el grupo efectivo, bueno, entonces tomamos en cuenta los antagonistas no selectivos del receptor para endotelina y los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, en donde más que todo nos vamos a guiar por los costos y la conveniencia, porque los antagonistas no selectivos del receptor para endotelina, estos normalmente son medicamentos intrahospitalarios y su costo es muy elevado y no hay disposición en Guatemala de estos medicamentos. Entonces vamos a tomar los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Para el medicamento que está el sildenafilo o el tadalafilo, el que vamos a elegir basándonos en su eficacia y en su seguridad, conveniencia y el costo, va a ser el sildenafilo, porque es de bajo costo y muestra eficacia, seguridad y una buena conveniencia para este tipo de patologías. La pauta de dosificación por la forma farmacéutica del sildenafilo puede ser comprimidos de 20 miligramos de administración oral e ingerir una tableta cada 8 horas por una duración de 3 meses inicialmente. Luego, aquí está la receta, se le dará por 2 meses inicialmente. Luego se le pedirá al paciente que regrese para que se evalúe si la dosis está funcionando, si el medicamento está funcionando, y se le da también la información, instrucciones y advertencias. Pues se le explica al paciente cuál es el objetivo de por qué se le está dando ese medicamento, que va a disminuir la presión arterial pulmonar. Se le explican los efectos indeseados que puede causar mareos, aturdimiento, dolor de cabeza, malestar estomacal, sangrado nasal, dificultad para dormir, inflamación de manos o edema de manos, pies. También puede producir cambios en la vista, como aumento de la sensibilidad a la luz, visión borrosa, dificultad para distinguir entre los colores verde y azul. Si el paciente presenta alguno de estos síntomas, debe consultar inmediatamente a su médico. En algunos raros casos puede experimentar una pérdida o disminución repentina de la audición, a veces un zumbido en los oídos y mareos. Se debe tomar un comprimido de 25 miligramos cada 8 horas durante el tiempo hasta su próxima visita. Luego, no tomar este medicamento o ningún otro producto que contenga sildenafil u otro medicamento similar para la disfunción eréctil o hipertensión pulmonar. No compartir este medicamento con nadie. Otras recomendaciones no farmacológicas está evitar las grandes alturas, no fumar, evitar esfuerzos más intensos que puedan provocar síntomas, sobre todo desmayos, actividad física regular, no intensa, especialmente en el contexto de programas de rehabilitación. Puede ser beneficiosa en hipertensión pulmonar arterial. También restricción del consumo de sal en la dieta y de una cantidad excesiva de líquidos.